Shalom, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una cápsula más de 10 minutos de sentido. Vitamina para el alma. Shalom Ubraja. Esta semana la Torá comienza en la Perashá de Bealotja hablando de la menorá. La menorá, candelabro de 7 brazos, símbolo del judaísmo. Por cierto, hablando de símbolos, ¿sabéis que las tablas de la ley, que hoy están como símbolos en todos los lugares, en el judaísmo antiguo, no se utilizaban como un símbolo de identidad? Justamente un maldito y antisemita, Henry de Inglaterra, fue el que mandó primero a coser las tablas de la ley para que cada judío se identificase. Y cuando nos quisieron identificar con las tablas de la ley, dijimos, sí, esto es nuestro de verdad. Pero volvamos un momentito a la identidad, el símbolo de identidad de nuestra perashá. La Torá nos relata que Behalotja et hanerot, cuando enciendas las nerot, Behalotja no significa cuando enciendas las nerot. Cuando eleves las nerot, cuando eleves las velas, y entonces el pasuk nos dice, Yairu Shivat Anerot, van a iluminar las 7 velas. Es decir, el Cohen Gadol, cuando iba a encender las velas, el trabajo que tenía que hacer era elevar la vela frente al candelabro, y entonces la vela se encendía milagrosamente con un fuego celestial. No había una labor espiritual en el encendido, porque encender el alma del pueblo de Israel es una labor divina, o quizá más profundamente, las almas están encendidas siempre. Lo que el Cohen hacía era focalizar, llevar, dirigir la luz para crear una armonía perfecta de sombra y luz propiamente. Y entonces los candelabros, el candelabro y sus 7 brazos iluminaban desde el Kodesh, el santuario en Jerusalén, a todo el universo. Para poder entender esa idea de qué significa que realmente las velas se autoiluminaban, tenemos que ir al final de la perashá anterior. Los últimos versículos de la perashá anterior nos dicen de que Moshe Rabenu escuchaba a Dios, y la forma en que nos los dice es Ubebo Moshe el Ohel Moed. Cuando Moshe venía al arca del testimonio, al Ohel Moed, en el tabernáculo, le daverito a hablar con Dios, Vaishma et hakol, escuchaba la voz, Midaber elav, se hablaba sola. No la voz le hablaba a Moshe, sino que se hablaba sola la voz misma de la esencia de la voz del propio universo. La voz divina emanaba de un lugar donde era irreconocible. Y de hecho aquí hay una idea genérica sobre el estudio de la Torá y las formas, aquello que nosotros decimos justamente cada mañana en la Mishnah, antes de empezar en el Shacharit, el Hodula Hashem Kirubishmo, la forma que nosotros comenzamos el rezo matutino. Que hay una regla y que dice que cuando hay 2 versículos que se contradicen, viene el tercero y es él el que fija la realidad y la forma en que las cosas son y se manifiestan. ¿Cuál es la contradicción? La Torá anteriormente nos dice de que la voz de Hashem, de Dios, salía del Ohel Moed, salía del arca del testimonio dentro del tabernáculo, la voz salía simplemente. Y después nos dice
que la voz salía entre los querubines. Es decir, no era una voz que permeaba sobre todo el tabernáculo, sino que justamente en el santo santuario, en el Kodesh HaKodashim, allí, justo entre los querubines, ahí entre los ángeles, la forma de niño, la inocencia, toda esa idea, ahí nacía la voz de HaKadosh Baruj Hu. ¿Pero en qué quedamos? ¿Es una voz que nace y premia, reúne, recubre toda la idea del tabernáculo, o va en el lugar más santo de todos? Nuestro pasuk, nuestro final de la perashá anterior, nos sitúa y nos dice que la voz Midaber Elav se hablaba a sí mismo, Me'al Kaporet Asher al Arona Edut, por encima de la cortina que estaba sobre toda el cubierto de la cabaña del testimonio. Es decir, era una voz que al mismo tiempo estaba en todo el lugar, pero también estaba Miben Shnei Akrubim, pero también estaba entre los dos querubines. Pero esa voz, la novedad es que se hablaba sola. No era Dios que expresaba una voz y venía a un llamado a Moshe. Moshe sentía que la voz venía desde dentro y al mismo tiempo lo rodeaba a él mismo. En la idea de la Hasidut es una idea fantástica. Todas las luces que nosotros tenemos para aprender ideas y percibir divinidad nos iluminan nuestro ser por afuera y también desde dentro hacia afuera. Manifiestan las sombras y manifiestan la esencia de nuestra luz. Una vez que hemos solucionado la forma en que la voz de Hashem sale y se manifiesta dentro de nosotros, entonces podemos entender en el principio de nuestra perashá por qué el Cohen Gadol, cuando iba a encender la menorá, símbolo del judaísmo, acercaba la vela, la elevaba y entonces la vela se encendía sola. Así es nuestro judaísmo. Nuestro judaísmo tiene que ver con la forma en que nosotros, por un lado, y con mucha dificultad, tenemos ideas propias que se adaptan, manteniendo nuestra tradición a nuestro tiempo. Pero al mismo tiempo hay una voz interior maravillosa que está conectada con la esencia de nuestro judaísmo, con la esencia de nuestras generaciones, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Nos recuerda que nosotros somos un eslabón más en la cadena de oro del pueblo de Israel, y nuestra labor es poner el aceite, porque el fuego ya vendrá. Y el fuego nosotros lo podemos transformar para que queme más, para que queme menos, para que dé una forma, para que dé otra forma a nuestro judaísmo. Pero el fuego del judaísmo es una esencia donde nosotros no tenemos pertenencia, porque vive por sí sola, porque nosotros podemos cambiar, entender, interpretar el lugar, el espacio que la ley y la Torá nos permite para que la Torá sea una vivencia nuestra. Pero no transformamos la Torá, porque la Torá tiene vida propia. Sale de dentro, se enciende sola, habla en un lenguaje que nos habla a nosotros, pero nosotros no sabemos de dónde viene, porque viene de la esencia de la creación, porque el mundo finalmente fue creado bajo el libro de instrucciones bíblico, y la Biblia es su ser y pertenencia. Y ese es el símbolo de la menorá que acompaña nuestros hogares y que nos hace más de una vez derramar una lágrima por la nostalgia en la forma en que nuestros padres, abuelos y generaciones de antaño llevaban nuestra tradición. Y nosotros nos emocionamos cuando vemos a nuestros pequeños hijos seguir en ella. Es porque todo es una sola cosa, una esencia que vive, y nosotros solamente podemos darle le podemos dar forma y fuerza.
Gracias y Shabbat Shalom. Enciende tu vela, estudia Torah, participa. Las mitzvot son un compromiso de acción que cuando las tienes transforma tu vida y te une a una cadena que nunca se romperá, porque la menorá, esté en cualquier lugar judío, seguirá iluminando.